Hola. Bueno, voy a empezar a hablar para que no se atrase el horario, el vivo. Hace rato que tenía ganas de compartir todo esto y estamos acomodando la cámara. Y la verdad es que hay todo un proceso de salud que vengo con muchas ganas de compartir. Hace mucho, mucho tiempo que no hago un vivo, que no comparto un montón de cosas, que tengo muchísimas ganas de hablar de esto y la razón principal es porque vengo interiorizando mucho conmigo misma en un gran proceso de gestación ya de casi 10 meses, algo impensado. Y hoy siento que por alguna razón algo me pide que comparta todo esto. Esto va a quedar igualmente grabado y lo voy a compartir en las redes para que cada quien lo vea en su momento, en su proceso. Así que quiero empezar un poco como contando mi historia personal sobre todo lo que comenzó en 2020 como algo que jamás me hubiera imaginado que me iba a pasar. Tiempo de pandemia en Argentina, en Buenos Aires, específicamente en Palermo, en Capital Federal. Y la verdad es que fue un proceso desde entonces hasta ahora que me transformó por completo la vida, me cambió la vida. Y la realidad es que no hubo otro proceso, ni siquiera holístico, habiendo tomado muchas medicinas, que me haya transformado más que el tema de mi salud, que el tema de todos los problemas de salud que comencé a tener en ese entonces y cómo cada uno me fue llevando al momento presente en donde estoy hoy, parada, gestando y por ser madre también, convirtiéndome cada día en una persona completamente diferente a lo que me hubiese imaginado en ese entonces. Y la realidad es que todo lo que vaya a decir es mi historia personal, es mi proceso personal y siempre me gusta hablar desde mi experiencia, desde lo que vivo, desde lo que transito día a día y desde todo lo que voy aprendiendo y voy incorporando y nutriéndome. La realidad es que en 2020 lo que me pasó fue que estaba en un momento de mucha exploración con lo espiritual, trabajando de terapeuta holística, siendo terapeuta holística, compartiendo y tomando muchas medicinas ancestrales, haciendo muchas purgas de campo, muchas desintoxicaciones desde un lugar más plantas y chamanismo y demás. Y la realidad es que todo eso me hacía muy bien, pero también me hacía estar en un lugar completamente fuera de lo que era mi cuerpo y lo que era realmente el estar acá en la tierra, en la materia, conectada a escucharme, a saber qué estaba pasando en mi cuerpo. Y la realidad es que ni bien comenzó pandemia, yo quedé muy atrapada en un departamento en el que estaba viviendo en ese entonces con un compañero. Y a raíz de que empezó a pasar el tiempo de encierro, de estar muy hacia adentro de repente, de no poder salir a la calle, de no poder tomar sol, de un montón de cosas que me hacían muy bien ya en ese entonces,
comencé a despertar un montón de sintomatologías y problemas digestivos que no entendía de dónde venían. Entre ellos inflamación intestinal, dolor abdominal, cólicos y un montón de cosas que nadie sabía decirme qué estaba sucediendo en mi cuerpo en ese entonces. Y fue muy difícil porque en plena pandemia tener que acudir a médicos, hacerte un montón de estudios, fue como algo chocante, fue como algo que me ponía constantemente en un límite, constantemente era un desafío, ¿no? Pero ese desafío me hizo crecer un montón, porque a medida que visitaba un médico, me hice una colonoscopía, una endoscopía, algo que nunca me hubiera imaginado, pasé por estar bajo anestesia, algo que le tenía mucho miedo, de hecho, a la anestesia, no quería saber nada con todo eso. Fue un proceso de decir, bueno, en qué punto y en qué nivel estoy, ¿no?, con mi salud. Y ese proceso tan intenso de ir viendo médicos tras médicos tras médicos me hizo entender lo frágil que estaba mi cuerpo, ¿no? Lo frágil que estaba con la salud, lo desconectada que estaba de mi cuerpo, de mi presencia. Estaba muy abstraída por el mundo más holístico, que también es hermoso, y el mundo espiritual, pero a veces nos olvidamos de que estamos encarnados en un cuerpo humano, y ese cuerpo humano nos pide que todos los días le demos lo que precisa, y darle todos los días lo que precisa es estar completamente presentes en una escucha activa de quiénes somos, en una escucha consciente de quiénes somos, registrando y observando por qué aparecen ciertas cosas, por qué hacemos ciertas cosas, de las cuales después nos culpamos, nos arrepentimos y no sabemos cuando llega el momento por qué nos enfermamos, por qué me manifesté de esta forma, por qué dije esto, por qué reaccioné así, por qué esta ira, por qué este enojo, por qué esta incomodidad, por qué esta frustración. Y hay un montón de cosas que empiezan a surgir a raíz de que uno se empieza a despertar y a cuestionar el tema de la salud. ¿Qué estamos realmente ingiriendo? Algo tan básico no me lo estaba preguntando nunca en mi vida. Y comenzar a preguntarme qué estaba ingiriendo todos los días por mi boca, qué estaba digiriendo en mi cuerpo, no solo a nivel alimenticio, sino también a nivel emocional, mental, que era lo que estaba absorbiendo de la afuera, hizo que me empiece a replantear completamente todo lo que me podría haber imaginado en mi vida. Estaba cambiando en un nivel abismal, abruptamente, e inesperado también, pero sumamente sanador, sumamente positivo. Eso hizo que comience a leer muchísimo sobre alimentación viva, alimentación cruda. Yo ya era vegetariana desde mis 13 años aproximadamente, pero en el medio tuve muchos idas y vueltas con los lácteos. Los lácteos era algo que hasta ese entonces me costaba mucho soltar, y algo que estaba sumamente metido en mí misma de una forma muy severa era el gluten, eran las harinas, los panificados, todo. No podía tener mi día a día normal si no me comía una tostada, si no me comía algo con lácteo, si no le metía queso, una montaña de queso a toda mi alimentación, a todos mis platos, a todos mis almuerzos, cenas. Y no podía concebir el hecho de no consumir queso y harinas. No consumía lácteos porque ya no como lácteos desde la leche, yogures, eso ya no, porque la verdad que me daba mucho rechazo por alguna razón. Tuve como un trauma de chica con ese tema, de adolescente, y solté completamente eso.
pero había algo con el queso principalmente que no lo podía soltar ni con el pan. Entonces en 2020 empecé a manifestar un montón de problemas como intestino permeable, celiaquía, enfermedad de Crohn, un montón de cosas que no tenía idea qué eran, no tenía idea cómo se curaban, si se curaban. Y lo peor era que siempre me encontraba con un médico distinto diciéndome que tenía que tomar esto, que tenía que tomar aquello. La solución eran muchísimas pastillas por día, muchísimos medicamentos que realmente no aportaban en nada en mi vida. Era como estar constantemente en una rueda viciosa de tomar cosas y cosas y cosas. Y yo crecí muchísimo con una familia donde los medicamentos estuvieron siempre impuestos como prioridad, como algo excelente, como lo mejor que puedes tomar a diario. Entonces no tenía un rechazo hacia los medicamentos y hacia los químicos, pero a medida que comencé a indagar en mi cuerpo y mi salud, comencé a ver que todo eso era fuente de lo que me había alterado con el tiempo el cuerpo, en mi organismo y demás. No estoy diciendo que cuando hay algo grave no hay que consumir medicamentos, en un caso extremo, porque tampoco hay que sufrir si llegamos a ese punto, pero sí estoy diciendo que hay muchas de las cosas farmacéuticas que consumimos que alteran completamente nuestra química del cuerpo, nuestro ADN, nuestra función hormonal natural, nuestro sistema digestivo, y nos vamos debilitando con el tiempo sin darnos cuenta. Ni hablar de las vacunas y todo eso, porque no quiero entrar en ese tema, pero yo he recibido todo tipo de vacunas y la realidad es que todo eso debilitaron muchísimo desde mi infancia hasta en grande mi sistema digestivo, el cual hoy en día lo estoy sanando desde hace mucho tiempo con la alimentación. Algo tan básico que no me hubiese imaginado nunca, como lo que comía podía ser realmente una gran medicina. Entonces, a lo que voy con esto es que todo ese proceso que me tocó vivir en 2020, que fue muy duro, en el que tenía cólicos, diarreas, inflamación, estaba 7 veces yendo al baño, deshidratada, no sabía qué me pasaba, no me podía comer ni una banana porque me caía muy mal. Todo lo que era astringente, todo lo que era desintoxicante, como la fruta y la verdura, que es lo mejor, me caían súper mal. Y le echaba la culpa a la verdura y a las frutas, pensando que las frutas y las verduras eran mis enemigos y que comer eso no estaba bien. Cómo iba a tomar un jugo verde si después me mandaba un montón al baño y me hacía sentir peor. Y no podía consumir nada de eso, no podía consumir ensaladas. Pensaba que comía verduras y en realidad comía un tomate por día como mucho. Todo el resto era comida cocida, comida pesada. Consumía muchas legumbres, muchos tubérculos, mucha papa, que tiene muchísimo almidón. Y no sabía. Es simplemente la inconsciencia y mi ignorancia de no saber qué estoy ingiriendo. Nadie me enseñó, nadie me explicó, y son cosas básicas que deberían enseñarnos a todos desde el momento en que comienza la crianza en nuestra casa. Pero lamentablemente venimos de generaciones y generaciones y generaciones corrompidas por la industria, los alimentos industrializados, los alimentos empaquetados, los alimentos con conservantes, con aditivos, con un montón de cosas que no nos vamos dando cuenta, pero lo incorporamos como normal y empezamos a normalizar todos estos alimentos que no son alimentos, que incluso los llamamos alimentos, pero no lo son. Y a medida que va pasando el tiempo, se comienzan a despertar un montón de cosas que uno no sabe dónde vienen. A veces a corto plazo, a veces a largo plazo. A mí la verdad me agarró con 25 años, sin que me lo hubiese esperado. Y comenzó todo un proceso con depuraciones hepáticas, en donde
leyendo muchos libros de alimentación viva y cruda y vegana, empecé a indagar de que mi hígado estaba mal y de que necesitaba una limpieza. ¿Y cómo hacer una limpieza sin tener la información? Bueno, llegó una persona a mi vida, que agradezco mucho, que trabajaba con alimentación vegana, cruda y vegana, ayurvédica, y la realidad es que me abrió todo un panorama sobre qué me estaba pasando en el cuerpo. A través de un viaje que hice al sur, a la Patagonia, comienzo a ver cómo cada vez se agudizaban más mis síntomas, al punto que no podía tener un día a día normal. Mi humor era muy feo, estaba todo el tiempo con enojos, con ira, con frustraciones, con depresión. No sabía de dónde venía, no quería sociabilizar con nadie, de ser una persona muy sociable no quería compartir, no quería hacer nada, no estaba para viajar en ese entonces, pero igual lo estaba haciendo. Y fue un viaje bastante duro, pero sumamente sanador y revelador, porque me hizo dar cuenta de todos estos pequeños problemillas que al final eran maestros de algo que venía después que yo no sabía, ¿no? Porque a lo que llamamos también problemas de salud, a veces en realidad son sintomatologías que nuestro cuerpo nos está diciendo: alerta, alerta, algo está pasando acá y hay que empezar a observar, hay que empezar a ver, te está pasando algo y es momento de sanarlo, de verlo, de cambiarlo. Entonces, a raíz de todo esto, comenzó un proceso de sanación en mi vida, el cual literalmente me cambió la vida. Y ese viaje fue una de mis máximas revelaciones para mí en ese entonces, por todo lo que ya estaba transitando y todo lo que necesitaba vivenciar, todo lo que necesitaba vivir para poder transformarme, para poder cambiar gran parte de lo que estaba sintiendo. Entonces, a partir de ahí vuelvo a Buenos Aires, comienzo todo un proceso depurativo, de regeneración de mi estómago, de mi hígado, de mi flora, de mi intestino, a través de jugos naturales, jugos cold press, de zanahoria, de betabel, de remolacha sería en Argentina. Y bueno, y todo un proceso que me ayudó muchísimo a alcalinizar, a comenzar a entender el poder que había en la comida saludable verdaderamente. Yo ya comía comida orgánica, había soltado la comida con agrotóxicos, me compraba bolsones semanales de frutas y verduras por estación, comencé a aprender lo que era consumir alimentos por estación y no lo que te venden en cualquier verdulería, en cualquier lugar de verduras, que en realidad no aportan nada, no tienen gusto a nada y son comidas, son alimentos muertos y llenos de un montón de cosas que después alteran todo el organismo. Entonces, pues ahí comienza un proceso muy importante para mí, en el cual termino haciendo depuraciones hepáticas, una tras de otra. Hice 5 por varios meses. Fue un proceso interesante. Las depuraciones hepáticas es algo que hay mucha gente que se fanatiza. Yo siento que no pasa por fanatizarse y estar todo el tiempo depurando, porque no se trata de eso. Pero las depuraciones hepáticas ayudan mucho cuando el organismo de una persona está, como estaba el mío en ese entonces, muy saturado de toxicidad, de toxemia, de metales pesados, de un montón de cosas, que estaba mi intestino saturado. Y todo ese grado de toxicidad fue lo que me hizo entrar en este proceso de regeneración, de empezar a limpiar mi intestino con un montón de cosas. La depuración hepática se hace mucho con manzanas, con varias cosas en un protocolo del día a día por varios días.
y hice muchas terapia hidrocolónica que hoy en día les puedo decir que es algo que no es para todos y es ideal para las personas que tienen un gran nivel de carga y sobrecarga tóxica, de toxemia en el intestino. Pero no es algo que recomiendo que todos hagan porque sí, sino que puede ser muy invasivo para el cuerpo de alguien que ya está muy limpio, que ya come saludable. Y hay maneras más naturales de poder limpiar el intestino, el colon, como los enemas, como plantas, como infusiones, etcétera. Y jugos, sobre todo jugos y frutas, ayudan muchísimo a limpiar naturalmente el cuerpo. Pero cuando una persona está en un nivel muy alto de toxicidad y no se siente ya nada bien, como me pasaba a mí que no podía ni digerir una sola fruta, lo ideal es ir por ese camino de intentar por lo menos comenzar a limpiar el hígado, comenzar a limpiar los intestinos, sin obsesionarse y sin fanatizarse con las limpiezas colónicas, que no es lo mejor de lo mejor. Entonces, porque es un shock muy fuerte al cuerpo, no es como algo que sirva por un lado tan natural, ¿no? Estás abruptamente sometiendo al cuerpo a que pase agua con intensidad por todo el intestino para humedecer y liberar completamente la putrefacción que está ahí de hace muchos años, porque uno cuando va al baño no libera completamente todo esto. Creemos que sí, pero no. Todos los desechos y muchísimos desechos tóxicos siguen agarrados a nuestro intestino y lo que van generando es una capa que luego no permite la correcta absorción del cuerpo de los nutrientes naturales de los alimentos. Y es por eso que creemos que cuando estamos con mucha sobrecarga tóxica, comer una fruta, comer una verdura, comer una lechuga, comer una espinaca, como comer una banana, comer cualquier fruta, creemos que nos hace mal porque no nos aporta en ese momento, por toda la sobrecarga tóxica que tenemos, lo que realmente precisamos. Entonces, básicamente, es algo que le recomiendo solo a personas que están con un gran padecimiento o una gran patología de salud, personas más grandes, personas de mi edad que necesitan una ayuda urgente, pero no es algo para gente muy joven y gente que esté en un buen estado de salud. Ahora, personas que se alimentan de una forma muy densa, muy pesada, sí, es totalmente recomendable y siempre asesorada por alguien. Pasaron muchos procesos luego de mis depuraciones hepáticas, en los cuales mi problema aparece un nuevo problema que tiene que ver con la nutrición consciente. Y en ese momento estaba aprendiendo mucho sobre alimentación viva, alimentación cruda y vegana, alimentación enzimática, en el cual creía que los fermentados eran saludables. Y me entero con el tiempo, luego de 2 años más, el año pasado en realidad, que no. En 2020 entonces mi nutrición comenzó a ser completamente cruda y vegana, en el cual abandoné completamente los lácteos, los panificados, los quesos, por supuesto, un montón de cosas, los azúcares, cambié el método que usaba la sal, cambié el azúcar por miel, por azúcar de mascabo en ese entonces. Hoy en día ya no consumo ningún tipo de azúcar, solo miel y muy cada tanto. Entonces todos esos procesos hicieron que me empiece a nutrir después de un gran proceso depurativo con comida que realmente no era saludable. Creía que sí, creía que los fermentos sí, el kefir, la kombucha, los quesos fermentados. En un momento me volví muy fanática de hacer quesos fermentados y si mi ensalada o mis alimentos diarios no tenían fermentados, me costaba mucho poder comer esos alimentos. Entonces seguía habiendo un gran desbalance de mi parte.
porque la verdad pensaba una cosa y luego me entero que es otra. Tardé 2 años en darme cuenta sobre el problema con los fermentados, que en realidad generan más putrefacción, parásitos y problemas de todo tipo en el intestino y proliferan las bacterias no benéficas para el cuerpo. Hay toda una moda, hay toda una imposición con los fermentados. Yo fui parte de eso. Eh, Fui pro completamente de fermentos, pero no fue así. Entonces, bueno, ahora voy a hablar un poco de eso también. Pero para no irme de tema, básicamente lo que me sucedió fue que estuve todo un año alimentación cruda y vegana, fermentados, quesos fermentados, muchas semillas, y cambié las harinas por un tema de celiaquía que me vino genial a harinas mucho más saludables, ¿no? Entonces, en ese entonces se me hacía muy difícil ver que a medida que barría mi flora intestinal con las colónicas y con todas estas depuraciones fuertes, por un lado me sanaba, pero por otro debilitaba mi sistema inmunológico, porque cuando uno se hace una colónicas muy seguidas, terapias hidrocolónicas, también estamos barriendo las bacterias benéficas. Entonces, hacerlo muy seguido luego te trae mayormente un nivel bajo del sistema inmune, en el cual se debilita nuestra barrera de inmunidad justamente y nos volvemos más propensos a enfermarnos. Y fue algo que me pasó muy fuerte en 2021 cuando comencé a tener muchas veces COVID, gripe, de todo, pero a niveles fuertes, chicos, o sea, casi muerte. Fuerte, atacada completamente del sistema pulmonar, el sistema digestivo, sobre todo a mí me afectó mucho el sistema pulmonar. De chica sufrí muchas alergias, asma, como dije antes, no tuve una buena lactancia, mi lactancia fue hasta los 7 meses, algo que también es sumamente importante cuando vas a tener un niño o un bebé. Es sumamente importante saber esto, que cuando todo lo que nos pasó en la lactancia y durante nuestra infancia influye luego en nuestro sistema de salud a futuro, y por eso hay cosas que están buenas indagar con nuestras familias, con nuestras mamás, y ver realmente cómo fue nuestra lactancia, cómo fue nuestra infancia con la alimentación, y ahí vamos a poder entender mucho mejor por qué nos está pasando lo que nos está pasando hoy en día, ya de más grandes, de adultos o de padres o lo que toque. Entonces, todo ese proceso con el crudo veganismo me llevó a entender que no me tenía que ir a un extremo, que tenía que saber integrar, que no siempre iba a poder estar comiendo crudos. Fue una gran ilusión que tuve en ese momento, hermosa ilusión, porque me enseñó un montón a integrar la comida cocida, pero también a saber equilibrar entre cocidos, crudos, entre alimentos vivos y no tan vivos. Un hermoso proceso de darme cuenta sobre esto, ¿no? Y en el momento que solté el hacerme tantas depuraciones hepáticas, porque sentía que ya había llegado a un tope también de aprendizaje con eso, pasó un año de que me enfermé mucho porque mi sistema inmune estaba débil y todo tipo de virus, bacterias y demás me fueron agarrando en ese entonces por todas estas reacciones de creer que me estaba alimentando sumamente saludable, pero no fue tan así. Son todas creencias, uno va absorbiendo creencias de todas partes, de la sociedad, de personas, y creemos que tenemos la posta y la razón y la verdad de todo, y no es así. Uno va descubriendo que cada cuerpo es único, que cada salud es única, que cada uno es responsable de volver a conectar con ese momento de salud para uno mismo, y que solo depende de uno, pero también depende de abrirnos a indagar, a preguntar, a no tener vergüenza cuando algo nos está haciendo mal o no entendemos o no sabemos. Entonces todos esos procesos
me llevaron a entender que necesitaba encontrar una nueva forma de vida en el cual todo sea mucho más integrado. Y en mi viaje, que comenzó a principios de 2022, todo mi proceso de salud pasó por muchos altos y bajos. Por ejemplo, mi viaje comenzó en Guatemala con mi compañero y nos tocó vivir una situación muy, muy severa con parásitos, porque el agua allí está muy contaminada, el lago Atitlán, y la realidad es que la comida de la calle y demás, hay muchas cosas que no se pueden comer, que uno no sabe, pero como está viajando y explorando nuevos lugares, se abre a conocer completamente una cultura, como nos pasó a nosotros, y la realidad es que nos alteró muchísimo la salud estar ahí. Comer comidas de lugares que no estaban bien higienizadas, y ahí habían muchas bacterias y sobre todo parasitosis graves de Yarda, amebas, de todo, en el cual era muy difícil luego sanarlo. Y el problema con los parásitos es que uno no se da cuenta, porque ahí empieza a haber un control mental y emocional que no nos damos cuenta, y de dónde viene, por qué está pasando, qué es lo... ahí volvió la conexión, sí. Y la realidad es que ese proceso de parásitos, a mí por lo menos en mi cuerpo, duró casi 2 meses, que fueron 2-3 meses, que fue básicamente el viaje que tuvimos en ese lugar, en esa tierra. Una tierra muy volcánica, muy fuerte, muy fuego, que me enseñó muchísimo también, porque no dejó de mostrarme algo con mi cuerpo, algo con algo que nunca había vivido, ¿no? Parásitos que jamás, ni en una ciudad como Buenos Aires, Gran Buenos Aires, tuve. Y en este lugar sí fue algo muy intenso, me desestabilizó mucho emocionalmente, me desequilibró mucho, me encontraba con muchas voces de personas trabajando con la salud y diciéndome que no tenía que comer frutas, no tenía que comer verduras, porque todo eso provocaba que los parásitos se alimenten de las frutas por el azúcar, pero un montón de cosas que luego uno se va enterando que son todos mitos que hay con las frutas, sobre los azúcares y todo eso. Entonces, luego de ese viaje a Guatemala, llegamos a un lugar en el que dijimos, bueno, hay que encarar otro lugar para hacer un retiro, para poder encontrar otra forma de vida. Y eso nos lleva desde Guatemala directo a Costa Rica. En el medio pasaron un montón de cosas, pero no quiero extenderme con todo eso. El hecho es que el viaje comienza en 2022 en Guatemala, luego vamos hacia Costa Rica, y en Costa Rica por primera vez conecto con una persona que la verdad admiro mucho, que se llama Luz del Mar, de Alquimia Regenerativa, la pueden buscar así en Instagram, que es una persona que me cambió por completo el panorama de mi visión sobre la alimentación. Y justo ella estaba brindando un gran detox de crudos, comida viva, jugos y frutas troceadas y jugos. Entonces, entre esos decidimos hacerlo sin pensarlo, yo y mi compañero, sin pensar completamente en más nada, que necesitábamos limpiarnos y cuidarnos y ver qué estaba pasando dentro de nuestros cuerpos. A mí me movilizó mucho porque me lancé derecho al detox de frutas, quería experimentar eso en mi vida, de solo comer frutas por 21 días, y me encontré no solo viviendo en un lugar increíble a media cuadra del mar, donde todos los días tomábamos sol, donde a veces sin ropa, porque está súper libre todo y es increíble en esa parte específica donde fuimos a parar. Y la realidad es que me encontré con un gran desafío con la fruta. No me imaginaba el poder que tiene un alimento como la fruta. Comer fruta un par de días, y ya el tercer día de comer fruta estábamos en una crisis depurativa muy grande.
en el cual no entendíamos qué nos pasaba. Yo estaba completamente sensible, llorando todos los días, agobiada por el sistema externo, por el tener que trabajar o mover las energías económicas y un montón de cosas que se comienzan a ver los baches que hay entre lo que es la salud y lo que el sistema nos propone. Entonces, entre esos dos puntos comienzo a encontrarme como en una ola constante en el cual me siento todos los días muy golpeada a nivel principalmente emocional, porque lo que más se mueven son las emociones y los pensamientos te abruman y un montón de cosas. Pero en ese proceso te vas dando cuenta de que no conocías tu cuerpo, de que yo no conocía mi cuerpo y de que mi cuerpo me estaba enseñando una gran maestría en ese entonces y me pedía por favor que lo observe, por favor que esté ahí, que me dé atención, que me dé amor, que me contenga, que me ame, que me cuide, un montón de cosas que no podía ver de mi propia niña herida, de mi propia energía como mujer dañada, de mi sexualidad, y fue un hermoso proceso de amarme, de darme lo que merezco, de decir valgo la pena, soy fuerte, me necesito, me tengo, esto que llevo adelante es lo que me mantiene viva, es lo que me da amor, es lo que me da todo. Y se comenzaron a mover muchas heridas de la infancia, de mi nutrición, de cómo fue mi crianza, de un montón de cosas que son difíciles de explicar, ¿no? en un solo video, pero es un proceso increíble que no me lo había brindado ni siquiera tomar una medicina, ¿no? Entonces, en ese entonces yo ya había tomado ayahuasca, cambó, huachuma, varios años atrás, hongos, cacao y demás. Principalmente en ese entonces y hasta hoy las medicinas con las que más aliada me siento es el cacao y los hongos. Soy terapeuta de microdosis de hongos y trabajo principalmente ahora con mujeres, con madres gestantes, con madres puerperias, con mujeres cíclicas. Y la verdad es que nada como el alimento y la fruta en ese entonces me dio algo tan poderoso como estaba en ese momento adquiriendo a través de solo hacer un detox de frutas de 21 días. Y sin darme cuenta, en vez de comer frutas troceadas los primeros días, pasé directo a tomar jugos, porque intuitivamente mi cuerpo me pedía eso, jugos, ayunos secos, jugos, ayunos de muchas horas. Y fue un proceso increíble, porque la verdad es que después de ahí entendí lo que era respetar el ciclo circadiano, el horario de alimentación, cuándo comer, cuándo no, cuándo comía por emoción, cuándo comía porque estaba mal, cuándo comía por enojo, cuándo comía por tristeza, por angustia, por algo que no podía decir. Comencé a hacer mucho yoga, a sentarme, a meditar, a respirar, algo que me costaba muchísimo para bajar la mente. Y todo ese proceso de enraizamiento, de grounding con mi cuerpo, de volver a la tierra, de sentir la tierra en mis pies, en mis piernas, en mi cuerpo, y de volver a entender qué estaba pasando dentro de toda esta máquina. Fue increíble, fue algo que fue un antes y un después para mí, y sentía que en otro lado no me lo iba a poder brindar de la misma forma que me lo estaba brindando ya en esa tierra. Entonces fue un gran proceso de alquimia, de regenerar el cuerpo, de observar, de presencia, de sanar, de intencionar, de visualizar y de entender la abundancia increíblemente fuerte que tenemos internamente cuando realmente nos proponemos algo y lo comenzamos a transitar sin miedo,
porque aparecen muchos miedos y es normal, aparece mucha desesperación de a veces decir qué estoy haciendo, para dónde estoy yendo, qué me está pasando, por qué estoy llorando todos los días, por qué estoy enojada, por qué pues me está pasando esto. Y la realidad es que no hay una respuesta para todo mental, no hay una respuesta desde nuestra mente que nos pueda responder todas las preguntas que nos aparecen en ese momento que estamos haciendo una desintoxicación. Pero lo más hermoso de todo fue que después de ese gran detox que logré atravesar, logré sanar mucho mi útero como mujer, como persona, logré sanar muchísimo mi ancestralidad, comencé a ver lo que era mi linaje como mujer, como con mi mamá, con mi abuela. Comencé a constelarme a mí misma a través del alimento y eso es algo que nada más me lo brindó en ese momento. Era mi fuerza, mi sostén y todos los días trataba de sostenerme a mí misma de cualquier otra manera para poder seguir adelante porque me sentía completamente devastada en el mundo externo, en la materia, me sentía sin herramientas, aunque tenía muchas. A nivel espiritual sentía que no tenía nada a nivel material, sentía que mi cuerpo no valía, que mi energía no era lo que merecía, me sentía muy confundida y en ese entonces el alimento y hasta hoy en día sigue siendo mi máximo sostén a diario, es una muestra de amor que todos los días me estoy brindando y todos los días me levanto con esa conciencia de decir esto es lo que soy, esto es lo que me puedo dar hoy, esto es lo que me merezco hoy y lo que no me puedo dar no me lo puedo dar y ya y lo suelto sin apego. Pero es algo increíble como pequeñas cositas como prepararte un jugo verde, prepararte un jugo de naranja, comerte una sandía, tomar agua. Son cosas tan básicas que a veces humanamente nos hemos olvidado en el camino y es nuestra mayor conexión con nuestra madre, con nuestra tierra, con nuestro templo y luego de ese gran proceso de desintoxicación de 21 días de fruta, jugos y todo lo que me tocó vivenciar a nivel emocional y mental, me transformó la vida por completo al punto que al mes siguiente quedé embarazada de una hermosa niña que pronto está por nacer y me habían dicho que no podía, me habían dicho que no iba a volver a traer una vida al mundo. Pensé que no iba a poder y estaba completamente mal por eso, porque hacía 4 años atrás, en todo el medio del caos y de mi mala alimentación, había pasado por un gran proceso de aborto, de rechazar la vida, de no querer tener un hijo, aunque internamente sabía que quería ser madre desde muy chica. Y fue tal el punto que la alimentación me logró mostrar que era capaz de gestar una vida sana, saludable, que le iba a enseñar a otras cosas, que mi alimentación era muy diferente y que ya había logrado un gran cambio y un gran paso de mí misma para poder traer una nueva vida más consciente, más saludable, más conectada, más humana con este mundo. Y toda mi gestación, que fue gran parte de 2022 a 2023, ahora estando en México, ya enraizada en un hogar distinto, puedo decir que fue un hermoso desafío de casi 10 meses y lo sigue siendo a diario, en el cual vengo aprendiendo cosas que no me las ha enseñado nadie más. Son conmigo misma, con mi experiencia. Y gestar una vida es una gran revolución interna, pero la mayor medicina que pude recibir hasta ahora, junto con la alimentación, junto con la salud, junto con la nutrición. Y la verdad es que
toda mi gestación también sucedió que tuve muchos días y vueltas con los alimentos, porque se despiertan memorias, se despiertan cosas del pasado, se despiertan cosas no sanadas. Entonces es muy normal que en una gestación las mujeres subamos, bajemos constantemente sin saber hacia dónde estamos yendo, porque es un mar de emociones, hormonal, las hormonas están completamente revolucionadas, queremos algo, no lo queremos. Y fue otro gran desafío que me mostró que mi propia hija me está mostrando que la alimentación consciente sigue siendo nuestro sostén, donde estoy parada con firmeza, mi fuerte, mi fuerza y todo lo que puedo compartir hoy en día, mi mayor medicina está dentro mío. Y si bien me han dicho, no puedes comer esto, puedes comer aquello, no vas a subir de peso siendo vegana o plant-based, yo no me considero bajo ninguna de esas etiquetas, no me considero vegana, ni vegetariana, ni plant-based, bla. A mí me gusta decir, yo me alimento de frutas, de verduras, semillas, adaptógenos, lo más importante. Y ese es mi sostén y esa es mi fuerza, y ahí es donde me siento hoy en día parada, plantada y llena de energía y de vitalidad para ir por ese camino en el cual me transformo constantemente, muero constantemente. Toda la gestación, no les voy a decir que fue sumamente luz, porque hay un montón de momentos muy oscuros, de mucha sombra, con el cuerpo, con la nutrición, por lo menos en las mujeres hay algo muy fuerte que se mueve con eso, pero hay muchas cosas impuestas, como los suplementos, hay muchas cosas impuestas que tenemos que aprender a tomar nuestras propias decisiones, empoderarnos y decir, por acá sí, por acá no, esto sí, esto no, hasta acá. Es un momento de poner muchos límites con nosotras mismas, con nuestros cuerpos y con el afuera, y sobre todo con las creencias familiares, sociales, educativas, y sobre todo con los profesionales médicos, sobre todo con el sistema de salud, que la verdad no es salud lo que te brindan, sino es más confusión. Pero entonces hay que saber qué tomamos y qué dejamos pasar y soltamos completamente. Y una de las herramientas que también me sostuvo muchísimo en esta gestación fueron las microdosis de hongos. Las microdosis de hongos, los jugos, las frutas, la alimentación consciente, la alimentación viva y cocida, equilibrada, y un montón de otras cosas. El cacao también podría decir que fue una de mis grandes medicinas, de mi aliada medicina durante toda la gestación. Y vas a escuchar muchas voces que te van a decir, esto no lo consumas, esto consumilo, esto podés, pero no es tan así. No es tan así. Me han dicho que hay plantas que no podía consumir, yo las consumí y me siento perfectamente bien. Hay medicinas que no puedes consumir, supuestamente, yo también las consumí. Ceremonias que no puedes hacer, yo las hice. Temazcales, esto, aquello, un montón de cositas que cuando uno va integrándose con este camino de tu propia salud, que es la alimentación intuitiva, despertar nuestra propia alimentación intuitiva, genera que podamos entender mejor qué estamos ingiriendo día a día a nivel nutricional, espiritual, emocional, mental. Y todo eso generó que hoy en día me sienta parada realmente en mis pies, conmigo misma, enraizada, para poder traer una vida al mundo de una forma completamente diferente a la que me han traído a mí, a la que han traído a muchos. Y siento que ese es el pequeño cambio que podemos brindarnos, tanto las mujeres como los hombres, para poder avanzar en nuestras vidas de una forma diferente, de realmente crear una nueva realidad. Porque cuando uno se convierte en madre, cuando se convierte en padre, la perspectiva cambia completamente y podemos entender las cosas de una forma tan profunda
tan sensibles y tan diferentes de lo que nos hubiéramos imaginado. Entonces, se trata simplemente de abrir un poco la perspectiva, de escucharnos, de estar más presentes y de darnos lo que merecemos, de darnos lo que nuestro cuerpo nos pide, nuestra salud nos pide a nivel consciente, a nivel natural, a nivel orgánico. Y no culparnos, no juzgarnos cuando caemos en algún bache, porque ahí siempre atrás de todo eso hay una emoción escondida, una emoción bloqueada que no estamos viendo. Pero tenemos muchas herramientas hoy en día para poder sostenernos como humanos, como humanas, despiertas, despiertos, conscientes. Y no hay nada más transformador que día a día, desde lo micro, darnos lo más importante para nosotros. Y reflexionar qué queremos de nuestras vidas. ¿Nos sentimos bien con lo que consumimos? ¿Me siento bien cuando voy al baño? ¿Me siento bien cuando elimino mis desechos de mi cuerpo? ¿Estoy eliminando bien mis desechos? Y cada tanto hacer un detox al año, cada tanto limpiarnos, o varios, dependiendo cómo esté nuestra salud interna, cómo nos sintamos y si nos sentimos listos. Recomiendo muchísimo aliarnos a todas estas medicinas y que no importa el síntoma que estés transitando del otro lado. Yo estuve ahí en un montón de cosas, estuvimos ahí en un montón de cosas. Hay un montón de cosas que nos unen colectivamente, como comunidad, como humanas, como humanos. Y esto para las mujeres, porque bueno, soy mujer y me siento identificada con decirlo. Volvamos a aliarnos al alimento verdadero, a nuestras emociones, al espíritu, a conectarnos con la tierra, pero sobre todo a conectarnos con el agua interna que constantemente está mostrándonos algo, nos está constantemente mostrando algo, nuestros elementos propios del cuerpo. Y volvamos a conectar con la nutrición, la verdadera nutrición, no solo de nutrirnos a nosotras mismas todos los días y darnos lo que merecemos, sino de nutrir a nuestras hermanas, a quienes están a nuestro alrededor, obviamente también a nuestros hermanos. No vamos a dejar de lado al hombre por esto, pero nuestra función como mujeres es despertar este poder, lo tenemos todas adentro. Y el estar gestando una niña me lo está mostrando todos los días el gran poder inmenso y la gran medicina que tengo adentro. Entonces, se trata de volver a abrirnos a estos panoramas, de decir quién soy, qué quiero, cómo me lo voy a dar. Pequeñas muestras de amor a todos, todos los días, a nosotros, sobre todo a nosotras, nosotros mismos. Todos los días podemos darnos algo nuevo, todos los días podemos darnos amor desde un montón de pequeños actos que podemos hacer a nivel salud. Y recomiendo mucho que volvamos a conectar con las cosas importantes de lo esencial, de lo verdadero, que volvamos a conectar con la medicina esencial, la salud esencial, lo que verdaderamente nos cura y nos trae cura. Y quiero hacer un pequeño hincapié en que nadie tiene una salud perfecta, ni siquiera yo, ni siquiera un coach de salud. Siempre atrás todos traemos una historia de vida compleja, fuerte, de muchos días y vueltas, y necesitamos volver a entender de dónde viene todo esto, de dónde estamos, por dónde estamos caminando. Algo que hoy en día son mis grandes aliados y me sostienen en la vida son los adaptógenos. Y los adaptógenos, lo voy a explicar en simples palabras, son plantas que se adaptan, medicinas que se adaptan, hongos que se adaptan, comestibles, hongos y plantas que se adaptan y nos permiten sostenernos en cualquier estrés del mundo moderno, cualquier crisis en la que vivimos, cualquier situación
que nos toca transitar. Eso hoy en día es mi clave para el gran sostén, donde encuentro el camino del medio entre los mundos de todo lo que hay, tanto de las medicinas ancestrales y naturales como de la alimentación, y en el medio están los adaptógenos. Y hay muchos temas para hablar de eso. En algún momento los voy a hablar, voy a hacer mucho hincapié en las microdosis, en los hongos, en los psicodélicos, en los psicoactivos. Tuve toda una gestación en la cual consumí estas medicinas y hoy en día me encuentro brindándolas, por lo menos acá en México, para quien está abierto a recibir esta medicina de transformación, de reprogramación mental, psíquica, emocional, espiritual, fisiológica. Pero hablando más desde un lugar de tierra, en vínculo con el cuerpo, los adaptógenos han sido el mayor sostén que me he brindado en resonancia con la medicina de la salud. Así que bueno, gracias por escuchar y recibir también esta medicina. Más adelante estaré compartiendo un par de cosas que siento ahí brindar con Niños Santos y como mamá. Y bueno, luego de todo este gran proceso de salud que estoy compartiendo, que vivo día a día, quiero brindar y seguir abriendo estos espacios de escucha, de resonancia, en el cual nos podamos entender mayormente cada uno, porque a mí lo que me interesa es que cada uno pueda volver a recuperar su salud natural, su empoderamiento personal, su salud como fuente de poder para crear lo que sea. Y ahí está todo, acá adentro, no afuera. A veces lo buscamos afuera, pero está todo siempre, siempre adentro. Así que bueno, muchas gracias por este hermoso vivo y lo voy a dejar grabado para los que cada uno sientan escucharlo en su momento, reflexionar. Y como dije al principio, todo lo que comparto acá es mi propia experiencia de vida. Y mi propia experiencia de vida es mi poder y lo que más me ha sanado y mi gran medicina, porque hablarlo y compartirlo también es sanar. Entonces, que quede eso como algo clave, ¿no? En mí y para todos, que cada uno tenemos una gran medicina adentro para poder despertar. Así que bueno, muchas gracias por tanto amor, por compartir, por escuchar y por ser parte de esta comunidad en el que todos merecemos un mejor cambio y precisamos brindarnos y recordarnos a nosotros mismos y a nosotras mismas de que estamos hechos.